Sorbo de la precisión de la hermosura. Busca el último secreto de los azulejos y de las jarras mudéjares. Una de esas jarras, una jarra mudéjar que llamamos del siglo XXI, es la llama del siglo XXI, fue objeto de un trabajo para nuestra asociación Pisano como pieza del mes, creo que fue en diciembre del año 2019. Podéis entrar en la página y veis cómo él explica uno de sus trabajos más característicos, porque en otros momentos de las conversaciones que he tenido con él y que he podido leer, para él la jarra se convierte en un objeto casi mítico. Le da una importancia más allá de la propia obra artesanal o creativa. Tiene un contenido telúrico porque la fuerza hasta el extremo de meterles tierra, elementos químicos que hacen de ella algo más que una jarra, que por sí el objeto es un objeto tradicional que en todas las culturas ha tenido una presencia activa y una funcionalidad determinante. Él la coge, la retuerce, la pega, le quita, le da color, le quita el brillo, la mata, juega con la jarra. Y lo que queremos es escuchar, lo que nos explique cómo trabaja, y después nos vamos a ir disfrutando viendo esa magnífica exposición que hemos montado en estos días. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Jesús, por tus palabras. Gracias a todos por haber venido a escucharme, a ver lo que he traído desde mi taller. Sobre todo gracias a la Asociación Niculoso por pensar en mí, en escoger mi trabajo y darme la oportunidad de venir al alma mater de la cerámica de este país, uno de los sitios más emblemáticos, que es Triana, ¿no? Venir a Triana para un ceramista pues es como ir a un sitio, bueno, que voy a decir súper importante, donde cualquier ceramista se puede sentir pequeño, ¿no? Porque toda la tradición, toda la historia que aquí hay tanto que, bueno, a mí me pasa en los centros donde siempre he ido, Manises, Onda, donde veo tanta riqueza y tanta cultura de cerámica que te sientes pues una hormiguita, ¿no? Y bueno, el poder aportar eso para mí es un lujo. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, yo lo que he traído es la exposición que luego vais a contemplar abajo. Lo que voy a tratar de explicaros en esta charla es un poco el porqué de ese trabajo, mi trayectoria, qué es lo que he hecho para llegar al trabajo que estoy haciendo. Y bueno, he preparado algo que sobre la marcha os iré contando. Básicamente, como veis, son los trabajos de restauración que he tenido la suerte de hacer en Aragón principalmente, aunque también tengo piezas en otros rincones como en Bilbao o en la Alhambra de Granada, desde el 91 hasta lo último que estoy haciendo en el 25. Todos los tipos de trabajo de restauración, como la mayoría de los trabajos de un taller de cerámica, son irregulares porque puedes trabajar varias restauraciones durante un año
Y por supuesto, si restauramos bien, se supone que tiene que durar por lo menos lo que duraban los mudéjares, 500 años, ¿no? Con lo cual lo haces una vez en la vida. Vamos a empezar y vamos a ir contando un poquito la trayectoria. Bueno, ahí estoy en mi taller trabajando. Esta ya es una de mis piezas que luego la vais a ver abajo repetida, es un azulejo del castillo de Olite, de Navarra, que me tocó restaurar también y me ha servido de mucha inspiración para mi trabajo. Otro de los azulejos claves es uno de la Torre de Utebo, que es una torre mudéjar de las más principales que la vamos a ver más adelante, y este es un azulejo de arista que, bueno, tuve la suerte de restaurar y, como veis, se transforma en algo ya actual, nuevo, intentando mantener toda esa riqueza de la tradición que conocemos para aproximarnos al original. Y este sigue siendo el mismo azulejo, es el mismo modelo, el mismo diseño, evolucionado con los trabajos, con los materiales que ahora tenemos a disposición, que son greses, hornos de diferente temperatura, esmaltes, productos minerales, óxidos, que están a disposición de la industria cerámica y de la artesanía cerámica. Bueno, esta es mi primera restauración en Aragón, en el 91. Fue un reto. Yo he de decir que estudié en una escuela de artes de cerámica en Barcelona, en la Escuela Massana, y cuando yo estudié cerámica estuve 5 años, fue unos años comunes y 3 de especialidad. No tenía ni siquiera, se me podía pasar por la cabeza que me iba a dedicar a hacer azulejos de restauración, porque cuando uno es estudiante, en mi caso lo que quieres es aprender, y sobre todo iba unidireccionado hacia ser artista, creador, libre, pero bueno, se topó en mi carrera en el año 91 un reto, me dieron un azulejo y me dijeron, oye, que hay que hacer esto para una iglesia, ¿te atreves? Entonces yo lo cogí como una asignatura más, como un reto, dije, pues claro que me atrevo, vamos a intentarlo, y lo hice. Y de hecho, pues lo debí de hacer bien. Aquí tenemos los mismos modelos reinterpretados muchos años más tarde. Pensar que esto, el nuevo mudéjar, yo empecé como en el 2004, mucho más posterior, pero son los mismos modelos que también pueden aparecer. Aquí está el original y la copia. Ahí lo que hice fue sacar mis apuntes de la escuela, empezar a probar colores, empezar a calcular encogimientos. Bueno, es como una asignatura más, un reto, e intentar hacerlo lo mejor posible. Ya me fui introduciendo poquito a poco, y ya al poco tiempo, en el 91-92, llegó una de las obras más importantes de las que he podido realizar, que es la Catedral del Aseo. No sé si habéis estado en Zaragoza, pero los que habíais estado, es una fachada mudéjar de lo más importante de Aragón. Bueno, mudéjar lo pongo entre comillas porque podríamos hablar durante varias horas. Aquí ya empiezo a descubrir otro tipo de formatos, que aquí por supuesto en Sevilla, que os voy a enseñar yo, porque esto, aquí está la cuna, ahí empecé a aprender, a seguir investigando, y la fachada está aquí. Ya os podéis imaginar, en aquella época los andamios ahora estarían prohibidísimos, son andamios precarios, con tablones. Bueno, la fachada se estaba demoliendo, se estaban cayendo los azulejos, y bueno, aquí tenemos zonas que creo que son familiares para los que estáis por aquí. No voy a decir más porque seguro que yo no soy historiador ni me quiero meter en ese berenjenal. Yo simplemente soy un ceramista que he aprendido el mudéjar trabajando, descubriendo la cerámica y tocándola. Pero bueno, eso denota que aquí pasa algo, ¿no? Y vas descubriendo la geometría, la magia
del Andalus, de la estética islámica, como con ese dibujo consiguieron hacer lo que es la fachada que estamos hablando, ¿no? Aquí ya están mezcladas piezas mías y piezas originales. Las originales siempre, bueno, permanecen, las nuevas llevan una marca para diferenciarlas claramente, y ahí está el trabajo acabado. Ya digo que no entro en polémicas porque hay muchas teorías de que esto es anterior al mudéjar. Esto puede ser incluso del siglo XII, y de hecho cuando en el siglo XV se restauró por parte de la fachada, mandaron traer de Sevilla 2 ceramistas, los hermanos Garci y Job, que eso está documentado, de Sevilla, para restaurar, o sea, para dirigir la restauración. O sea, eso quiere decir algo, que aquí, bueno, hay gente que dice que puede ser parte de la mezquita antigua, pero bueno, como hay mucha... Yo lo que hice fue descubrir esos materiales, esas cerámicas, y bueno, luego está más cristianizado por los temas de escudos de la familia de los Lunas, de Benedicto XIII, etc. Aquí la tengo interpretada ya a mi manera. Y hablando del Papa Luna, tenemos Illueca. Benedicto XIII nació en Aragón, en Illueca, que es un pueblecito de la comarca. Luego estuvo en Aviñón, allí también tuvo otro palacio, y luego murió en Peñíscola, con lo cual estuvo, bueno, de lado a lado, pero nació en Aragón. Y era muy tozudo, porque tenemos fama de ser tozudos en Aragón, y él estaba en sus 13, era Benedicto XIII, y bueno, quiso ser papa, lo fue, bueno, eso tampoco me meto en detalles, pero me tocó restaurar al año siguiente los azulejos ya de arista. Empecé a descubrir ya más en plan serio la temática de la producción ya más seria de piezas de azulejo, y hice esto, que son para el castillo. Esta parte son las originales, como veis, y esta ya son las nuevas. Aquí ya me metí de pleno, tuve que invertir en comprarme pues más maquinaria para poder reproducir más piezas, y bueno, me compré una prensa pequeñita, pero era prensa hidráulica, para poderme ayudar a realizar más de 300 copias, que era el caso de más de un modelo, ¿no? Esto es lo único que quedaba en el castillo. Son originales y quedaban en el castillo porque estaban en un sitio inaccesible. Entonces nadie pudo cogerlas, porque el saqueo fue tremendo. O sea, realmente yo tuve que restaurar porque no quedaba nada. Quedaba esto porque no se llegó, y gracias a esto se pudo reproducir el resto de piezas. Aquí lo tengo interpretado, ya volvemos otra vez a mi obra personal inspirada en esos trabajos. Al poco tiempo llegó otro de los trabajos que siempre me ha sorprendido, como con una pieza tan sencilla como el cartabón. Nosotros le llamamos el cartabón, aquí no sé cómo le llamáis, también en Valencia se le llama de muchas maneras, depende. Y con una pieza tan sencilla, ellos, sin tener medios de diseño, de ordenadores, podían componer estas cruces que se van expandiendo, y tanto en paredes como en suelos, y bueno, es una magia, ¿no?, el poder disfrutar de esta geometría, que es lo que vemos en este tipo de obras, con una pieza tan sencilla, ¿no? En Aragón predomina mucho el verde, bueno, los colores son tradicionales como en todos los sitios, y esta es una pieza que hice inspirada en esos suelos. Y es una pieza de gres. Esta tiene una pequeña anécdota. La esmalté, seguí con los dibujos, los formatos, que tiene 1 metro de ancho cada panel,
y bueno, mientras lo estaba esmaltando, cayeron 4 gotas, o sea, empezó a llover un poquito y me salpicó todo el esmalte. Y bueno, vi el resultado que quedó tan bien que dije, esto está perfecto como ha quedado. Y de hecho, luego ya he forzado esa técnica en otras líneas, pero lo he podido explotar un poquito más, ¿no? A veces de las casualidades te salen el futuro. Aquí la catedral. Esta catedral de Salvador de Zaragoza estuvo cerrada 14 años. Hubo una generación que casi ni conoció la SEO, la conocieron cuando tenían 15 años. Y bueno, aquí tuve también la suerte de realizar prácticamente todas las capillas con mucho azulejo. Aquí estamos supervisando, estaban hechas polvo. Ahora la ventaja que como están con sus cancelas, están cerradas, no las puede pisar nadie y eso ya es un lujo, durarán mientras no se pisen, pero claro, hay que tener en cuenta que todas las catedrales se pisaban, la acera, bueno, estaban bastante perjudicados. Los arrimaderos se han mantenido mucho mejor. Estas piezas luego vais a poder ver esos motivos, los gallos que llamamos, ya hay una influencia más renacentista del mudéjar tradicional. Aquí tengo una de las piezas, también es un tríptico, abajo tenemos una un poquito más grande, que bueno, siempre tiene esa inspiración en tratar de acercar lo tradicional a nuestro tiempo. Aquí volvemos otra capilla, donde el juego del cartabón es otro formato, pero crea también un dibujo espléndido. Aquí vuelvo a jugar con el mismo motivo realizado en grés. Otra torre, esto es un minarete, es la torre de Longares, también tiene su cerámica en una de las partes, pero está claro que es una arquitectura muy andalusí, muy islámica. Y sigo inspirándome, bueno, aquí estamos en el taller trabajando, haciendo murales, casi siempre trabajamos de encargo y otras veces pues trabajo a nivel más personal, ¿no? de creación propia. En este caso es un encargo donde me pidieron, bueno, una inspiración también mudéjar, ahí hay pequeños guiños y el arco de herradura que es tan estéticamente tan completo, ¿no? Bueno, ¿y dónde estamos ahora? En Sevilla. ¿Dónde? Casi. Estamos más al norte, donde ya la taifa de Saracusta. Isbilia estaba más abajo, ¿no? Ya se llegó hasta arriba y quedó este palacio que también, bueno, estaba totalmente en ruinas. Hay salas que ya lo veréis donde se guardaba las municiones, bueno, fue un cuartel en la guerra de la independencia, bueno, ha pasado de todo. Actualmente se restauró en el 98, es la sede de las Cortes de Aragón y se mantienen distinguidas las 3 fases más claves de la historia, que será la musulmana, la medieval y la de los Reyes Católicos. Luego abajo en la exposición podréis ver que os lo podré explicar ese proceso, esos pasos, porque bueno, para mí fue un honor, ¿no? Aquí hicimos más de 57.000 azulejos para el suelo. Vamos a pasarlo. Ahí está un poquito representado, este mural está abajo, lo que sería la interpretación más antigua, islámica, donde los suelos suelen ser de mármol, grandes también alfarjes de madera. Ya en lo medieval ya aparecen otro tipo de arcos más apuntados, aquí el suelo sí que es de cerámica, más primitivo, y aljarfes también de madera policromados, más toscos, y aquí los Reyes Católicos crean unos suelos con una belleza mudéjar
pues muy especial, con sus arcos y sus techumbres muy trabajadas. En este caso, este es el Salón del Trono. Aquí se mantuvo la parte antigua, las originales arrinconadas en una de las partes, y el resto lo rehice con grés, que es un material más resistente, para que aguantara, como lleva ya más de 25 años, y la verdad es que se sigue manteniendo porque la abrasión de los zapatos lo mantiene cada día más lustroso, ¿no? Aquí se hicieron a medida, se iban colocando una a una, y bueno, ahí está el resultado. Estas, antes de colocarlas, se colocaban de una en una de las laterales de las salas, de los pasos perdidos, para que luego encajaran directamente. Ya digo, hice 57.000 piezas aproximadamente, no las hice yo solico, como podéis pensar. En mis trabajos, todo lo que vais a ver, he colaborado y he tenido muchos colaboradores. En esta época trabajábamos hasta 7, 8 personas en el taller y alguna colaboración externa. Pero bueno, los resultados están ahí y me ha servido mucho de inspiración, porque otra de las cosas bonitas de la restauración es ver los interiores de los edificios, donde descubres mucha historia, donde descubres cosas que luego a nivel de turista o de visitante no lo puedes conocer, ¿no? Estos murales también están abajo. Hice una exposición hace años en el Palacio y lo que quería era reivindicar mis suelos para ponerlos en la pared y darles como una categoría superior, entre comillas, ¿no? Porque todo el mundo entra mirando los techos, los aljazes, y digo yo, hay que mirar el suelo también, que lo he hecho yo, y por lo menos que... Y en el caso del Salón del Trono, la reproducción es como un espejo de la techumbre reflejada en el suelo. Bueno, aquí estamos ya estamos en Zaragoza. Aquí veis las restauraciones de la Torre de San Gil, cómo cambia. Aquí simplemente interviene con unos platos, unos altaifores, siglo XIV, son mínimos, pero bueno, he dejado ahí también mi huella. Ya son piezas de torno. Normalmente el azulejo es lo que más refleja o más se usa para la restauración, pero toda la que es la parte de torno, por supuesto, también hay que dominarla y conocerla, y en la aplicación de las arquitecturas interviene mucho, ¿no? Aquí ya estoy jugando otra vez con el barro. Aniñón, 2002, ya vamos acercándonos. Aquí tengo más piezas de torno, esas columnas, que son pequeñitas, pero tienen más de 50 centímetros. Desde abajo todo parece pequeño. Sigo introduciendo mi estética tanto en pintura como en murales, como en formas. Aquí tenemos la Torre de Ateca. Es también una de mis favoritas a nivel estético, porque hay que ver cómo te da, bueno, mucha inspiración. En este caso son tierras de colores y juegas sin ningún problema. Aquí las columnas también las restauré, las hicimos. Aquí también hay taifores ya nuevos. Aquí se están colocando. Y la fachada es el alma que aquí tenemos también, y que podemos ver en la arquitectura islámica, cómo juegan con materiales tan sencillos como el barro, y cómo sacando y metiendo un ladrillo juegan con las sombras, con la profundidad, con el brillo de esos platos que reflejan. Todo eso hace que los edificios, las fachadas, hablen, ¿no? Vivan, sean superficies que tienen movimiento. Eso es aquí. Bueno, yo personalmente ya te vas atreviendo con otros colores. Aquí aparecen platos. Ellos lo reutilizaban todo, no como ahora que estamos en la época del usar y tirar. Entonces se reutilizaba todo para decorar, dar ese brillo a las fachadas.
Aquí son piezas ya de Teruel, de la más influencia de Paterna, Manises, hay reflejo metálico. Bueno, todo esto está antes de la restauración. Aquí hay uno de los platos que creo que alguno de los asistentes lo conoce porque lo tiene en su casa. Y abajo hay unos que también lo veréis. Yo les llamo cielos mudéjares, son pequeños círculos. La Torre de la Magdalena es la torre más similar de las que conocemos por el mudéjar de Teruel, por la estructura que tiene de planta cuadrada, esos arcos y muchas estrellas, columnas. Ahí se va viendo. Aquí, de hecho, la primera restauración, esto también es una anécdota, que fue en el año 70 y tantos, que se intervino con azulejo industrial, el azulejo de los años 70, blanco de los alicatados de los baños, de los 15x15, que tenía el canto romo en alguno de los casos, pues es esto que veis aquí. Como no había talleres y demás, se subieron, se cortaba radial y se pegaba. Pero eso ya forma parte del patrimonio, con lo cual se ha conservado. Aquí sigo inspirándome en mi obra personal. Y esta es la Torre de Utebo, que es de las más especiales para mí también, del mudéjar de Aragón. Esta, siempre lo digo, es tan especial que en España hay dos. Una está en Utebo, que es el pueblo está cerquita, a 15 kilómetros, 20 de Zaragoza, y la otra está en el pueblo español de Barcelona. Se hizo una copia, uno por uno, de tamaño natural, para el pueblo español de Barcelona, a principios del siglo XX, con otro tipo de cerámicas que están datadas, pues se hicieron en Valencia, pero no hay tanta riqueza como en la original, ¿no? Esta le llaman la Torre de los Espejos porque la estructura octogonal de arriba va creando brillo durante todo, según le da el sol, va reflejando de una manera especial la luz. Aquí ya me embebí y ya fue donde empecé a explotar más mi creación personal, porque veía cómo hacían este tipo, bueno, y yo aquí lo vuelvo a plasmar. Esta torre tiene muchos modelos, aquí ya lo plasmo en otro tipo, ya en un paso del plano al volumen, ¿no? Y bueno, hay tantos modelos y tanta mezcla, como ellos lo reaprovechaban todo, lo mezclaban, hacían unos collages increíbles, porque claro, desde abajo tampoco se percibe, lo tienes que ver desde arriba. Aquí ya rompo también un poquito el esquema más escultórico, y aquí, bueno, pues están mezcladas, como no, pues las mías con las nuevas, hay muchas originales y bueno, es otro mundo. Aquí es donde realmente, ya os digo, ya empecé a ver que había mucha creatividad, y poder compaginar todo aquello, pues bueno, es que te lo dan, las propias obras te dan la inspiración. Aquí Santa Justa y Santa Rufina también lo he traído porque aquí en Sevilla creo que son muy veneradas ya las patronas, y es una iglesia de la zona de Calatayud, de las más importantes del mudéjar. Y también aquí hicimos ya otro tipo de azulejo, ya de decoración, de sobrecubierta, donde aquí están mezcladas las nuevas con las viejas, que están reutilizadas, porque vemos aquí la línea de Cartabón. Bueno, eso tendríamos que meternos más en detalle, pero ahora no lo vamos a hacer. Aquí otro mural. Tarazona, otra catedral, con su minarete, con su torre. Como veis, hay muchos lazos de unión entre el norte y el sur. Ya, la verdad es que pasado Zaragoza llegamos a Huesca y ya
se va perdiendo toda la estética y los materiales, ¿no? Porque se cambia de materiales, de cultura, etc. Estos azulejos también, ahora vais a ver el cambio, eran azulejos muy gruesos, aquí ya está restaurado. Parte de la catedral también estaba en muy malas condiciones y ya se rehizo todo. Aquí seguimos creando con nuevos materiales. Esta pieza está abajo también, acabada por supuesto, ahí está. Ya la libertad es total de las vasijas. Luego, como decía Jesús, vais a ir viendo más jarras. La Catedral de Huesca ya son azulejos más del siglo XVII, XVIII. También vemos los collages a los que me refiero. Voy jugando con ello. Este es otro de los trabajos que hemos hecho en el taller, lo que es la teja de lágrima. Aquí he querido traer un poquito una visión de lo general. Hemos hecho más cosas, pero así podéis ver un poco las técnicas que hemos utilizado. Luego, si queréis adentraros o preguntar, ahí nos meteremos. Aquí ya estoy con las jarras, como veis, y decía Jesús, para mí la jarra es la pieza más especial de la cerámica, porque la ves en todas las culturas, en todas las épocas, las civilizaciones. Es una jarra, y la jarra se usa, hay de todos materiales, de cerámica sobre todo, y te rompe, de alguna manera te rompe la clásica simetría del torno. Al ponerle un asa ya estás creando otra dimensión, un espectro más escultórico. Y bueno, yo en eso es lo que disfruto, jugando, rompiendo el aire de alguna manera. Veis mi modesta colección de jarras también, que tengo en el taller. Y este es otro de los ejemplos curiosos. Son empeños de gente, en este caso era el alcalde del pueblo, que se empeñó en restaurar su ermita. Y veis ese azulejo siglo XVI, estaba bastante deteriorado. Aquí ya están las piezas nuevas y ya se quedó en estas condiciones, y de aquí se transformó en esto, que era un señor, ya digo, aragonés, tozudico también, y dijo: yo en esta ermita la tengo que dejar como los chorros del oro, y lo bueno, que decimos allí, y lo consiguió. La verdad es que fue un trabajo que ahí está, con muchos detalles que él quería. Y bueno, también es una labor que a veces la gente que tiene esa capacidad y esa sensibilidad te permite embellecer nuestros monumentos, ¿no? Esta es otra, ya vais a ir viendo exposiciones o actividades que he podido ir haciendo. Este es el Colegio de Arquitectos de Zaragoza. Aquí también hay una pieza de esa piececita que está abajo, o bueno, en la exposición. Aquí estoy en Argelia, donde estuvimos muchos años con un proyecto con ceramistas argelinos, muchos años, hablo de 4 o 5 años, y también pude llevar la exposición allí y aprender mucho de ellos y ellos de nosotros, porque al fin y al cabo muchos de los moriscos que se expulsaron en el 1610 se quedaron por allí realizando la misma cerámica que hacemos nosotros, ¿no? Que hacíamos en nuestro territorio. Aquí estamos haciendo otra restauración en el Pilar de Zaragoza. ¿Quién no conoce el Pilar? Bueno, solo hay una capilla, la de San Lorenzo, que solo tiene una capilla con cerámica. Aquí hubo que restaurarla in situ, porque no siempre te puedes llevar los azulejos a tu taller. Aquí está Loli por ahí, que la tengo sacando el dibujo. Y bueno, es una técnica que os voy a decir a los trianeros, porque aquí nos dais 1000 vueltas en este tipo de restauración, ¿no? Pero bueno,
lo tengo, ahí está acabada. Esta es otra de las exposiciones. El azulejo de la decoración, que cambia también totalmente con el de Arista. Aquí tenemos suelos, nos ha tocado pues, bueno, hacer tanto, hay restauraciones que hemos tenido que hacer muchas piezas y otras capillas más modestas donde pues, ha habido que ajustar más la estética, siempre bajo la dirección de la dirección técnica, que son los arquitectos, etcétera, que son los que realmente mandan. Nosotros damos la aportación técnica, pero ellos son los que deciden colores, formatos, etcétera. Y esta es una de las últimas que hemos hecho en el taller. Son suelos de sobrecubierta también. Todo el proceso es como todos los procesos, sobre todo el de cerámica, son procesos largos. Hay que tener un carácter especial. Si eres muy estresado, dedícate a otra cosa, pero en cerámica hay que ir viendo el proceso. Es bonito, de cerámica lo más bonito es el viaje, ¿no? El viaje que te llega hasta que abres el horno, y cuando abres el horno que te sorprenda, ¿no? Porque si siempre te sale lo mismo sería pues un aburrimiento. Aquí tenemos a los angelitos también que nos están mirando para ver qué tal lo hacemos. Y aquí, bueno, estamos trabajando en el taller. Ya veis cómo va evolucionando. Aquí ya me meto a jugar con la jarra, pero desde una manera más personal, más onírica y bueno. Muchos de los azulejos de Arista son inventados, porque suelo hacer talleres y cursos con mucho tipo de alumnado y siempre están buscando esos retos de la geometría, que es infinita. O sea, el poder hacer diseños geométricos es infinito. Hacemos el molde, luego se tallan en yeso. Luego, pues lo que os decía del viaje, ahí está el proceso, la decoración. A mí particularmente es lo que más me cuesta, el modelado. Para la mayoría de los ceramistas, que aquí hay más de uno, es una de las partes más creativas, más libres, estás a gusto. Luego ya la decoración ya empiezas a tomártelo más en serio, estás un poco más atado, pero bueno, es una fase que hay que realizarla. Aquí otra jarra. Ya sigo con trabajos más libres. Jarras inútiles, por supuesto. Pero aquí ya utilizo tierras de colores. Esta también. Bueno, como casi todo, cuando te sale una pieza así, luego aunque la vuelvas a intentar repetir, ya no, es imposible. Y esta foto es uno de los modelos que siempre pongo. Para mí los azulejos son como las personas, los azulejos artesanales, no los industriales. Son como las personas, no hay dos iguales. Entonces, cuando en una restauración te dicen, mira este modelo, dices, bueno, ¿cuál copio? Este o este, porque no hay ninguno igual. Los colores son totalmente diferentes. Estos están pasados de temperatura, otros pues no han llegado, otros están bien. Entonces, todo eso es lo que enriquece en realidad la obra. El que esa paleta de destonificación te enriquezca, y luego las marcas de las truedes, de las patas de gallo, eso pues también le da un añadido a cada pieza, ¿no? Ahora ya estamos prácticamente en el año 25, estamos aquí. Esta pieza la vais a ver abajo, ya es de lo último. Aquí ya juego más libremente. Esta es una fusión de un encargo
que casualmente fue hace tiempo de Gaudí, de uno de los edificios de Barcelona, con el Mudéjar. Y todavía no pensaba lo que iba a venir años más tarde, que es lo que vais a ver. Después de... Bueno, esto es otro mural que hicimos en Onda, que alguno ha estado por Onda también. Fue un mural colectivo que hicimos con unas 100 personas, donde tuve la suerte de dirigirlo, y aquí fusioné el Mudéjar con el Mediterráneo, el castillo de Onda, la arquitectura mediterránea. Aquí está la Torre de Utebo, aquí está toda la parte mediterránea, y Gaudí en el fondo. Y bueno, como veis, fue un trabajo que lo hicimos en una semana, un poquito menos, y cada año se hace un trabajo de este tipo, con la dirección de ceramistas diferentes, internacionales. Normalmente viene gente, profesionales, maestros de toda España, a trabajar en Onda. Os lo recomiendo también, un museo de azulejo espectacular. Bueno, y aquí, esto también casualmente es una caja de vinos de beber de la zona nuestra de Aragón. Y esta es una foto del Parque Güell, de los asientos del Parque Güell. Y para esa bodega tuve que hacer un mural, con lo cual yo estuve rompiendo mis azulejos para intentar seguir en esa línea. Y ya todo eso fue arrastrándome a lo que veréis luego abajo, a jugar. Aquí son campos de viñedos, bueno, es una parte del mural, ¿no?, donde se fusionaron las etiquetas del vino de las bodegas con el azulejo. Trencadís, ¿qué hago? Pues romper los azulejos, coger, eso es muy fácil. Le das un martillazo y ya tienes el ladrillo roto. Con esto hay que saberlo romper bien también, porque que sea una rotura elegante, ¿no? Y ahí estoy rompiéndolos, y a través de los trocitos, más o menos ordenados, voy componiendo los paisajes, o lo que también vais a ver luego abajo. Yo creo que es una manera de que ahora, cuando veáis la exposición, de comprender un poco más el trabajo creativo de un ceramista, ¿no? Ahí es el grés, todavía sin cocer, y ahí está acabado. Son piezas más pequeñitas. El azul es uno de mis colores también predilectos. El cobalto en cerámica nunca falla. Yo además lo sigo usando, aunque hay ahora cantidad de colorantes y de posibilidades de azules. Esta jarra también está abajo, pero acabada. Y esta no está, pero la podéis ver aquí, ya está acabada. Aquí ya lo que hago, pues hay que pensar en que Gaudí también fue un adelantado a su época, porque coger azulejos que precisamente está también catalogado, eran restos de las obras de Onda, que están catalogados de allí. Él los cogió y los rompían para darle forma y darle curva, cuando todos tenemos en mente un azulejo que es plano. Entonces el darle forma es algo, pues bueno, que a mí me ha encantado. Ya veis que el barro además es muy modelable y te permite jugar con él de todas maneras. Y luego las asas, pues bueno, las asas también te dan un juego. Hay muchas veces, pongo el asa, lo tapo, me voy a dormir, llego al día siguiente a ver cómo está el asa. Si ves que no te gusta, pues la cambias. Bueno, es lo que tiene el barro. Y estos son restos que le llamo, son lo que podemos encontrar en las escombreras de las grandes alfares, trozos rotos, y esto ya lo dice adrede, son trocitos pequeños de grés con marcas del azulejo. Y aquí se acaba la película, ¿no? De tiempo genial, didáctico
insuperable. Sí, muy bien. Pues abrimos, que nos quedan 10 minutillos para pasar a la inauguración de la exposición. Lo aprovechamos por si queréis que profundice en algún aspecto de su intervención. Cuando has dicho al principio que le hacía una marca a los azulejos repuestos, ¿qué tipo de marca y en qué lugar se la va a poner para que en el futuro, cuando se volviera a tocar, se sepa que es la tuya? Normalmente las primeras que hice en la fachada del Un aseo poquito del micro. le poníamos el año, una R, y al lado la R de restauración y al lado el año. En este caso era el 92, R92. Pero no en todos los arquitectos o dirección técnica te lo pide. En la mayoría sí, en algunos no se ha puesto, pero siempre se marca en tierno para que quede ya constancia. Y bueno, hay muchos criterios de gente que le gusta que lo antiguo se destaque, se diferencie claramente, otros que prefieren mezclarlo, que se integre. En restauración yo me he encontrado de todo, así de los que más repercusión tiene por su nombre, la Alhambra, ¿no? En la Alhambra es en la Sala de los Reyes, donde está el Patio de los Leones, la Sala de los Reyes. Nos mandaron a hacer como unas 30 o 40 basas de columna, muy antiguas, muy originales, y cada una era diferente. Entonces era una plantilla irregular, que nos la dieron recortada con polispán, pues sí, un material más elástico, pero teníamos que sacarla, hay que calcular el encogimiento. La cerámica no puedes decir, pum, lo recorto y ya está, no, calcula el encogimiento, que me encaje aquí. Bueno, y lo hicimos igual, ahí no llevaba R. Y sacamos los colores, el verde ese brillante tan chulo. Y bien, bueno, por cierto, nos dieron un trocito de la Alhambra para traerla a Zaragoza. Hubo que firmar 20 o 30 papeles, eran unas incrustaciones de dos cerámicas. Y cuando al año siguiente, bueno, nosotros la hicimos, como vimos, lo querían más fino, por supuesto, en verde. Y luego ya el arquitecto dijo que ese verde que no, porque la restauración la hicieron en estuco. Es imitación a la cerámica, pero mate, con color estuco. Entonces tuvimos que hacer el esmalte integrándolo al estucado, o sea, un verde mate. Y curiosamente, al año siguiente nos fuimos a Fez, a ver a Marruecos, y empezamos a ver esa cerámica y esos diseños por todo por toda como le llaman la ciudad, la Medina, bueno, los números, todo. Estuvimos en el taller de cerámica, varios talleres, y joroba, o sea, era igual, los mismos diseños que hace 800 años, pero ¿cómo lo hacían? Porque todo en números, todo en verde, eran azulejos lisos que lo picaban y lo dejaban el color del barro. Entonces con gafas, bueno, entonces no tenían gafas, pero porque es muy, muy delicado. O sea, es cerámica picada, y ahí, bueno, os cuento esta anécdota porque era de la Alhambra y fue muy curioso, ¿no? El ver que los mismos diseños se seguían haciendo ahora en Fez con el mismo color y con una técnica que ahora no lo hace nadie, el introducir barro blanco, o sea, cerámica blanca dentro de la verde, pero bueno, pasa descubriendo muchas cosas. ¿Alguna pregunta más? Nos quedan 5 minutillos. Yo le